Hola chicos, buenas noches. Vale, hoy vamos a ver, hoy esta clase está muy cortita, es muy sencilla. En esta clase vamos a entender el fundamento fisiológico y físico del electrocardiograma. Y vamos a entender les voy a dar como una rutina de interpretación del electrocardiograma para que la puedan usar siempre que quieran, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Esto es súper importante porque es registro de la actividad eléctrica, no de la actividad estructural. Para un estructural es el ecocardiograma, que ese es un ultrasonido. Para la actividad eléctrica es el electro, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a medir la actividad eléctrica? Gracias a electrodos, que son sensores que van a detectar señales eléctricas, que van a estar colocados en la superficie del cuerpo. ¿Podemos hacer otro tipo de estudios electrocardiográficos? Sí, pero el estándar es este. Ahora, recordemos un poquito de nuestra anatomía. Teníamos nuestro nodo sinusal, que va a ser mi célula marcapasos, mi nodo auriculoventricular, que va a recibir la comunicación a través de los haces internodales, y mi aurícula izquierda va a recibir mi haz interauricular, mi haz de His, que se divide en rama derecha y rama izquierda. Esto ya lo vimos, ya lo tenemos claro, y ya conocemos cómo es el cableado, ¿no? Cómo llega a la punta del corazón y cómo se... ¿Vale? Entonces, todos esos datos ya los dominamos, ya los conocemos, o por lo menos ya los vimos. Aquí les dejo la tablita de los epónimos de los haces internodales, que muchas veces los preguntan. Ahora, recordemos un poquito. Nosotros habíamos visto que nuestro potencial de acción va a estar dado por corrientes iónicas. ¿Cuáles? Corriente de sodio para el tejido muscular, mi fase número 0. Corriente de calcio, este va a ser mi despolarización rápida. Mi despolarización rápida en células marcapasos. Y mi fase 2, que es mi fase de meseta, en mis células normales. Mi corriente funny, que es mi corriente marcapasos, que va a ser mi fase 4 en células marcapasos o peacemaker, que también se les llama así. Y mis corrientes de repolarización, que van a ser potasio. Entonces, vamos a tener un buen de corrientes de potasio. ¿Cuáles me importan? Aquí no lo puse, pero es la K1, que es mi corriente de fuga, y estas tres, porque estas me dan a dar mi fase 3. O sea, mi repolarización propiamente dicha. Estas dos, mi corriente dependiente de acetilcolina y dependiente de ATP, las vamos a ver después. Estas corrientes nos sirven para regular mi frecuencia cardíaca. Nada más. Pero ahorita no nos importa eso. Ahorita no nos metamos en esos líos. Ahora bien, nosotros tenemos que conocer los canales. Eso es importante. Eso es muy, muy, muy importante. Tiene un fundamento fisiológico, obviamente, y todo lo que vamos a ver ahorita en el electrocardiograma parte gracias a esta hermosura de registro. Sin embargo, hay canalopatías, ¿vale? Entonces, la que más conocemos es el síndrome de Brugada porque es como el más sonado, pero no es el más común. Los que sí son común, síndrome de Cute largo, fibrinación auricular. Esos los vamos a ver muchísimo, muchísimo. Son muy comunes. Y muchos de estos están dados por alteraciones de los canales, son genéticos. Entonces, nunca se les olvide sus fases y la corriente que interviene en cada fase. ¿Vale? Esta imagen se las comparto, a mí me gusta mucho porque te expresa muy clarito las fases, los canales, las corrientes iónicas, por qué canal está formado. Y aparte vemos algo muy bonito que es cuándo actúan, cuándo se abren, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí mi corriente de sodio interviene en mi fase 0, vemos cómo se activa y rapidísimo se inactiva.
porque acuérdense que el canal de sodio tiene su bolita. Cuando detecta voltajes muy altos, se cierra, se pone aquí y no lo pueden abrir, ¿vale? Entonces, si quieren tomarle fotito a esta imagen, es una imagen que vale muchísimo la pena conocer. ¿Por qué? Clínicamente nosotros vamos a usar antiarrítmicos y vamos a tener 1, 2, 3, 4 y hasta 5 a veces, que el 5 es otros, ¿vale? Pero estos van a actuar en estas corrientes. Y esto lo tienen que saber, o sea, tienen que saberse de memoria dónde actúan cada uno de los antiarrítmicos. En mis canales de sodio, en mis canales, en mis receptores beta agonistas, canales de calcio y canales de potasio. Esto tiene que ser un dominio para ustedes en la clínica. Pero si solo saben cómo, en qué cada la clasificación de los antiarrítmicos, tienen que saber dónde actúan. ¿Vale? Entonces, esto ya lo vimos. Si quieren, después damos un repaso de antiarrítmicos. Ahora sí, vamos a hablar del electrocardiograma. El electrocardiograma va a ser o va a funcionar con derivaciones. ¿Qué son derivaciones? Es un sistema de dos electrodos que van a registrar la diferencia de potencial. En español, yo voy a tener un electrodo y un segundo electrodo. Uno va a ser positivo, uno va a ser negativo. Y vamos a detectar la diferencia que hay entre estos dos. Nada más, sin mayor problema. Ahora bien, normalmente son 12 derivaciones y las vamos a agrupar de dos maneras. 6 frontales y 6 precordiales. Es decir, yo voy a poner a tener 6 derivaciones que me midan al corazón en un corte frontal o coronal, si lo quiero ver así, y 6 precordiales que lo van a ver en sentido transversal. Esa es la forma en la que yo acomodo mis electrodos o como están organizados. Y vamos a tener otra clasificación que van a ser unipolares y bipolares. Y aquí cambia. Vamos a tener 3 unipolares, 9 unipolares y 3 bipolares. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros tenemos 2 electrodos. Eso siempre va a ser. En los bipolares, mi primer electrodo va a ser físico y el segundo también. Entonces yo tengo 2 electrodos reales que puedo sentir, que puedo ver, que le voy a colocar a mi paciente. Y después yo voy a tener unipolares. Yo voy a tener un electrodo físico y voy a tener un electrodo eléctrico. Bueno, no es que no es eléctrico, imaginario, por así decirlo. Ahorita vamos a ver cuál es o de dónde sale ese electrodo. Pero los unipolares solo van a tener un electrodo físico. El otro yo no lo veo, yo no lo conozco. ¿Vale? Ese se va a calcular automáticamente. Entonces, nosotros, cuando vemos estas imágenes, a lo mejor nos enredamos, así que vamos a explicarlas poco a poco. Nosotros vamos a comenzar primero con nuestros electrodos que colocamos en nuestro paciente. Yo le voy a colocar un electrodo en su brazo izquierdo, uno en su brazo derecho, uno en su piecito izquierdo y uno en su piecito derecho, que va a ser tierra. Entonces, este no existe. Este es para quitar ruido, para quitar interferencia. Quedémonos con 3. Entonces, nosotros, se demostró que ponerlos en los hombros o ponerlos en las muñecas no interfiere la señal. Así que si alguien no tiene brazos, se le puede poner en el hombro. Dato curioso. Bueno, si es que tiene hombro, ¿no? Ahora, estos electrodos son físicos, existen. Entonces, yo puedo hacer que uno sea positivo y uno sea negativo
y tener derivaciones que se llamen bipolares. Porque existen, porque las puedo ver, las puedo tocar. Entonces, estas tres derivaciones bipolares van a ser de 1, que va a estar dada por mi electrodo del brazo derecho y del brazo izquierdo. De 2, que también va a ser bipolar, que va a estar dada por mi brazo derecho y mi pie izquierdo. Y de 3, que también va a ser bipolar, que va a estar dada por mi brazo izquierdo y mi pie derecho. Entonces, yo les dije que estas derivaciones va a ser una positiva y una negativa. Siempre ese va a ser 1 y 1. Entonces, ¿cómo pueden recordar cuál de estas físicas, cuál va a ser positiva y cuál va a ser negativa? Muy fácil. Brazo derecho, siempre negativo. Pierna izquierda, siempre positivo. Y listo, ya acabaron. Porque el brazo izquierdo lo ajusto. Si comparo con mi brazo derecho, que sé que siempre es negativo, va a ser positivo. Y si yo comparo con mi pierna izquierda, que sé que siempre es positivo, ahora va a ser negativo. ¿Vale? Y listo, eso es todo lo que tienen que saber de las derivaciones bipolares. Ahora vamos con las interesantes, que son las unipolares. Estos electrodos que yo coloqué, no necesariamente tengo que comparar uno físico con otro físico, sino que yo puedo compararlos con este puntito de acá. Este puntito se llama centro eléctrico del corazón, que es diferente al centro anatómico del corazón. El centro anatómico del corazón se encuentra en el trígono fibroso, que es parte del esqueleto fibroso del corazón. Pero eso es anatomía. El centro eléctrico es si yo trazo todos los vectores que genera mi corriente eléctrica del corazón, parten de un punto. Ese punto es mi centro eléctrico. Ese punto lo calcula el electrocardiograma a partir de un estudio que antes se hacía, que se llama vectocardiograma. Entonces el cálculo lo sigue haciendo, pero ya no nos lo reporta. Ahora bien, el centro eléctrico siempre va a ser negativo. Y por ende, todas mis derivaciones unipolares van a ser positivas. ¿Vale? Ahora, viene algo bien bonito. Bueno, nada más aquí como detalle. Así como tengo una derivación izquierda, derecha y de pie izquierdo, se van a llamar así. ABL es por Amplified Voltage Left, que es del lado izquierdo, del lado derecho, R de right y F de foot. ¿Vale? Fíjense que estas parten de un centro. Y si yo le alargo la colita, se vería más o menos así. Suponiendo que tengo buen pulso. Entonces ya tenemos como una figurita rara. Ahora imagínense que yo de uno, que está totalmente horizontal, la alineo justo a mi centro eléctrico, que sería algo así. Ahora, de 3 y de 2, imagínense que también las alineo justo al centro. Que todas pasen por el centro. Repito, imaginen que tengo buen pulso. Vamos a tener esta cosita de aquí. Esto se llama sistema hexaxial de Bailey. Hexaxial porque son 6 ejes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero me marcan 12 como si fueran del reloj porque me toma la punta de mi eje y la colita. ¿Vale? Y van a decir, esto no sirve para nada. Esta cosa de aquí, esta porquería, sirve muchísimo. Pero no saben cuánto. ¿Por qué? Primera utilidad. Por cómo están relacionados los vectores, yo puedo inferir cuál cara o qué zona de mi corazón registra con mayor cobertura cada derivación. Entonces, estas derivaciones es el plano frontal, porque estoy viendo el pecho de mi paciente de frente. Entonces, vamos a dibujar aquí un corazoncito. Entonces, ABR
me registra todas las señales que vienen de mi lado derecho del corazón. D3, D2 y ABF me registran todas las señales que mi corazón envía en su cara posterior. ABL y D1, todas las que vienen de mi cara lateral o cara izquierda, ¿vale? Esa es la primera utilidad. Segunda utilidad. Ahorita vamos a ver cómo funcionan los vectores del corazón, pero si yo sumo todos los vectores de mi corazón, me van a dar algo que se llama eje cardíaco. Y yo tengo que saber que el eje cardíaco está a menos 30 y más 120 para que sea algo normal. Pero si no está normal, me puede hablar de varias cosas. Que mi corazón físicamente está desviado o que tengo patologías como bloqueos. O sea, que alguno de los cables de mi corazón se fregó y nos da bloqueos de rama o hemibloqueos, que también pueden ser. Hasta aquí, ¿alguna duda? Excelente. Ahora, estas son las 6 derivaciones frontales. Vámonos con las precordiales, que son otras 6. Fíjense que estas también parten de un mismo punto, que es el mismo eje eléctrico, el mismo centro eléctrico, pero lo estoy viendo desde otro punto. Y voy a tener que todas mis derivaciones son positivas. Bueno, el cero no es positivo ni negativo, pero pongamos que es positivo, porque el valor de referencia es negativo. ¿Vale? De aquí, ¿qué es importante? Conocer dónde ponerlos, porque los frontales es muy difícil que yo no sepa cuál es el brazo izquierdo de mi paciente, cuál es el brazo derecho, cuál es la pierna izquierda y cuál es la pierna derecha. Que llega a pasar que la gente se confunde, pero a todos nos pasa. Pero estos son un poquito más complicaditos. Pero la verdad es que siguen una secuencia, entonces no hay problema. B1 y B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, izquierda y derecha. B3, entre B2 y B4. B4 va a ir quinto espacio intercostal, línea media clavicular. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Vale? Y aquí se ven las rayitas. Pero fíjense que esta imagen nos ilustra muy bonito cómo tenemos B7 y estas que dice B3R y B4R. ¿Y esto para qué? Fíjense que nosotros, el corazón es muy grande. Es una masa gigante. Entonces, si yo trazo mi corazoncito, fíjense que estas derivaciones precordiales solo ven una parte. Todo esto de acá no lo ve y todo esto de acá no lo ve nadie. Y si yo tengo una alteración acá, es muy difícil que yo la detecte. Entonces, existen derivaciones posteriores y derivaciones derechas. Algunos les van a decir que las derivaciones derechas es por si tienen dextrocardia. En mi vida yo he visto una dextrocardia y según yo son rarísimas, pero muy raras de verdad, de que ven una o dos en toda su vida como médicos. Para lo que sí nos sirve es para infartos posteriores, infartos inferiores y de cara derecha. Para eso sí sirve y eso sí los ven mucho. ¿Cómo los acomodamos? Son los mismos electrodos, o sea, los mismos chuponcitos los voy a poner, pero en otro lado. Los derechos es exactamente lo mismo, pero del lado derecho. Y listo, ya no hay más problema. B7, B8 y B9 van a seguir la secuencia que ya llevábamos viendo. Entonces, si B6 es quinto espacio intercostal, línea axilar media, B7 es quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. Si yo me sigo para atrás, quinto espacio intercostal para B8, línea escapular media. Entonces yo veo mi escapulita justo a la mitad, aquí abajito, en el puntito del vértice de la escápula. Y B9, quinto espacio intercostal, línea paravertebral.
Entonces yo tengo aquí mi columna a esta altura, ¿vale? Y listo, súper fácil. Solo tuve que memorizar o bueno, que seguir una secuencia de 4 a 5 y nada más voy inventando líneas. Línea medio clavicular, línea axilar anterior, axilar media, axilar posterior, escapular media y paravertebral. Más fácil, imposible. Ahora bien, ya que conocemos nuestras derivaciones y más o menos entendemos esto, vamos a ver qué caras ven cada uno, ¿vale? Entonces, las derivaciones y las caras del corazón, muy preguntado y muy útil. Derivaciones derechas. Hablando de derivaciones estándar, B1 y B2. ¿Por qué? Porque B1, ay, porque B1 y B2 van a ver lo más derecho de mi corazón posible, ¿vale? Ventricularmente hablando. Derivaciones anteriores, B3 y B4, porque son las más anteriores. Ven la punta de mi corazoncito y parte del septum. Laterales. Aquí tenemos laterales altas y laterales bajas. ¿Por qué? Cuando dicen lateral, es izquierdo. El ventrículo izquierdo es mucho, mucho, mucho más grande o más denso. Más grande no, más denso que el ventrículo derecho. Tiene más cardiomiocitos, tiene más masa, es más magro. ¿Por qué? Porque ocupas hacer más fuerza. Entonces, como son muchas derivaciones, yo necesito tener varias. O necesito tener como varios puntos de vista. Entonces, laterales bajas, B5 y B6. Fíjense que llega hasta la mitad. Y todavía me falta todo este cachote. Entonces voy a usar mis frontales, que si se fijan, parten de la mitad para arriba. Y este parte de la mitad para abajo. Entonces, esto es lateral bajo y esto es lateral alto. Y ya nada más me queda un último, que son mis caras inferiores y que van a ser de 2, bueno, de 2, de 3 y ABF, porque van a ser las que ven hacia abajo, ven hacia los pies de mi paciente. ¿Vale? Súper, súper sencillo. Ahora bien, vamos a entender, ya que sabemos como las generalidades, vamos a entender el electrocardiograma, que es de las cosas más bonitas que podemos ver. Conceptos. El papel. El electrocardiograma se registra en un papel milimétrico que va a tener cuadritos pequeños de 1 milímetro y cuadros grandes de 5 milímetros. Es decir, en cada cuadro grande va a haber 5 por 5, 25 cuadritos chiquitos. Calibración. La calibración estándar es de 25 milímetros sobre segundo. Es decir, que cada cuadrito de 1 milímetro va a valer 0.04 segundos, o que es lo mismo que 40 milisegundos. Y cada cuadro grande va a valer 5 veces esto, o sea, 200 milisegundos. En el eje X. En el eje Y vamos a registrar el voltaje. Cada 10 milímetros, o sea, cada 2 cuadros grandes, o sea, cada 10 cuadritos chiquitos, va a valer un milivoltio. Vamos a ver para qué nos sirve saber esto. Conceptos. ¿Qué es una onda? Una onda es cualquier deflexión o curvatura que toma el trazo del electrocardiograma. Sea para arriba o sea para abajo, es una onda. Es una deflexión. Entonces, mi registro viene acá. Si hago esto, es una onda. Así tenga una forma de pico, es una onda. Segmento. El segmento es una línea en ausencia de ondas. ¿Vale? Ahora, el intervalo es una onda más un segmento. Y no necesariamente solo es uno de cada uno. Hay algo que se llama intervalo RR, que es desde el
punto de mi onda R hasta el siguiente punto de mi onda R. Vamos a ver que entre R y R vamos a tener onda S, onda T y onda P. Entonces vamos a tener un buen de ondas y 3 segmentos. ¿Vale? Entonces, estos conceptos son súper importantes, porque no es lo mismo el segmento ST que el intervalo ST, o no es lo mismo el intervalo PR que el segmento P. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo ahora. Bueno, este es el papel del electrocardiograma, por si quieren tomarlo en una foto. A mí me gusta mucho porque viene la calibración estándar. Comentario para la vida: siempre que tomen un electro, revisen que la calibración esté bien. Una vez tomamos un electro que estaba calibrado a el doble de esto. O sea, eran 50 milímetros sobre segundo. O sea, iba más lento. Entenderán que en terapia intensiva, el ver que el corazón de mi paciente late a la mitad de su velocidad normal, yo creí que yo me estaba infartando del susto porque dije, se está muriendo el paciente, pero no lo veo tan mal. Y vale que estaba mal calibrado el electro. Entonces, para que no les pase lo mismo, siempre revisen la calibración de su electro. Siempre, es algo que deben de hacer siempre. Y a lo mejor no lo hacen por el consejo que les doy, pero les va a pasar lo que a mí, y van a decir, en mi vida me vuelve a pasar. Porque es un susto bien feo, la neta. Pero bueno, sigamos. Vamos a definir, ahora sí, lo más bonito. Vamos a integrar electroficio con electrocardiograma. Vamos a hacer nuestros vectores cardíacos. Esta es una belleza. Primer vector cardíaco. Así puedo. Mi primer vector cardíaco va a estar dividido en 3 segmentos. ¿Por qué? Porque tengo 3 haces. ¿Y cuál es mi punto de origen? Mi nodo sino auricular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este es el punto donde nacen los latidos cardíacos. Entonces, si yo hablo de mi vector de despolarización auricular, es el inicio de todo, empieza en mi nodo sinusal. ¿Vale? Después, ya despolaricé mis aurículas. ¿Qué sigue? Voy a despolarizar mis ventrículos, pero tengo que despolarizarlos en orden, porque si no, no sería un latido, sería una fibrilación. Entonces, ¿cómo se despolariza mi ventrículo? El haz de His pasa por el septum. Es lo primero que es por donde pasa el haz de His, con sus 2 ramitas, su rama izquierda, que tiene una rama anterior y una rama posterior, y la rama derecha. ¿Vale? Entonces, lo primero que se despolariza es el tabique. Importante, se despolariza de izquierdo a derecho. Después, ya despolaricé mi tabique, voy a despolarizar la punta de mi corazón. Aquí, ¿vale? Ahora, ¿cómo iba mi haz de His? Llegaba a la punta y se iba hacia las bases de mis paredes libres de los ventrículos. Y es justo lo que pasa. De mi vértice o de mi ápex cardíaco, se regresa a las bases del corazón. Y una vez que se ha despolarizado todo mi corazón, se debe repolarizar. ¿Vale? Entonces, el por qué se sigue este orden lo vamos a ver en Corazón como Bomba. Vamos a ver algo que se llama la teoría de la banda miocárdica. Y vamos a entender por qué el corazón se debe despolarizar siempre en este orden. Porque si no, no va a latir correctamente. Pero eso dejémoslo para después. Ahorita entendamos el vector cardíaco. Ahora, ya sabemos cómo eléctricamente se despolariza mi corazón. Ahora vamos a ver cómo registra el electrocardiograma. Entonces, imagínense, esta teoría, o bueno, el registro del electrocardiograma surge por algo que se llama la teoría del dipolo, o la teoría de los semicampos. ¿Qué chingos es eso? Nosotros tenemos dedos. Esta es nuestra derivación, que va a más 60 grados.
Si nosotros vemos esto, D2 está a más 60. Entonces, ¿cuál es? Nosotros vamos a tener solo esta flechita de D2. Y vamos a tener que la punta está hacia abajo, hacia la izquierda. Este 60 grados, por dato curioso, es el eje normal del corazón. O sea, como que lo más normal que puede estar algo es 60. Pero el rango del eje cardíaco es de más 120 a menos 30. Pero como que lo normal es de 2. Por eso, D2 siempre es la estándar. Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma, van a ver que les reporta sus 12 derivaciones y algo que se llama D2 largo. ¿Por qué? Porque D2 es el que ve todo el corazón por igual, por así decirlo. Entonces, vamos a trazar una línea perpendicular a D2, o sea, a 90 grados, o que forme un ángulo recto. ¿Cuál es? Es ABL. Ahora, ya tengo una crucecita. Esta cruz va a ser un plano cartesiano. Entonces vamos a hacer mi cuadrícula de mi plano cartesiano. ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan que los planos cartesianos, el clásico es positivo, positivo, negativo, negativo, una jalada así? Este plano, imagínense que lo van a rotar y lo van a girar. Entonces, vamos a dividir de mi perpendicular hacia mi vector, todo lo que entre aquí va a ser positivo y todo lo que esté en la otra mitad va a ser negativo. ¿Vale? Entonces vamos a verlo con un dibujo de verdad. Yo aquí tengo mi vector, yo aquí tengo mi perpendicular. Todo el vector que se dirija aquí va a ser positivo y todo el vector que se encuentre en la mitad del otro lado va a ser negativo. ¿Vale? Entonces, si yo tengo este vectorzote gigante que está o que parte de mi punto, de mi centro y se dirige hacia mi vector, va a ser positivo. Y por ejemplo, si yo trazo un vector así, va a ser negativo. ¿Vale? A lo mejor ahorita no le cachan mucho, pero vamos a verlo. Este es otro ejemplo. Ay, ¿cómo dio esto? Ahí está. Entonces, yo trazo mi línea media, mi perpendicular, todo el vector que se dirija a mi campo positivo, o sea, a donde está mi electrodo, va a ser positivo. Y todo el que se aleje va a ser negativo. ¿Vale? Esto funciona tanto en mis precordiales como en mis frontales. Pero hay algo que luego llega a pasar. ¿Qué pasa cuando mi vector sale justo a 90 grados? O sea, justo en mi perpendicular. No voy a detectar nada, porque ni se aleja ni se acerca. Es invisible. Mi vector no lo detecta. Entonces, mucho tecnicismo. Vamos a verlo en la realidad. Aquí tenemos nuestros vectores y cómo se ven con nuestro sistema hexaxial. Entonces, tenemos un registro de D2. Entonces, mi primer vector es la despolarización de las aurículas. Es lo primero que ocurre. ¿Y cómo es esta flechita? Parte del centro y se dirige hacia D2. Pero recuerden que las aurículas tienen muy poquita masa muscular. Entonces, va a ser una onda positiva porque se acerca, pero pequeñita en amplitud, porque es poco músculo. Después pasa, dejamos que pase el tiempo y ahora empieza a despolarizarse mi septum, mi tabique, que va de izquierda a derecha. Y mi D2 lo va a registrar como mi onda, bueno, como una deflexión negativa, porque normalmente se aleja, pero bueno, el diagrama no es exacto, ¿no? Después viene esta flechota gigante, enorme, que es la despolarización de mis paredes libres de mis ventrículos. Aquí, en las paredes libres del ventrículo, es donde la mayor cantidad de masa muscular
cardíaca se encuentra. Entonces, me va a elevar mi registro hasta el cielo. Después, ya nada más me faltan las bases de mi corazón. Entonces, como el trayecto ahora, yo aquí tengo que mis paredes libres del corazón ya están hacia aquí arriba y van de la punta hacia arriba, el vector ahora está entrando a mi campo negativo. Entonces lo va a detectar como una deflexión negativa. Ojo, un vector se registra del 0 para los lados. Porque una vez escuché que alguien decía que el vector, la onda S, parte desde acá hasta abajo. Y eso no es cierto. Un vector completo es esto. O sea, un vector siempre registra de 0 a su pico y regresa a 0. Y una vez que esté en 0, vuelve a registrar. Entonces, mi onda R llega hasta aquí arriba, o sea, parte desde aquí hasta aquí, y mi onda S llega a 0 y baja, ¿vale? Eso nada más para que lo, 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 lo entiendan. Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la amplitud de mi onda S, no voy a calcular desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 28 cuadritos, porque todos nos van a salir mal. Se calcula desde tu línea isoeléctrica, que en teoría es tu basal. Pequeño comentario. Después, ya despolaricé a mi corazón. Ya, hasta las bases. Entonces, mi corazón se toma un ratito de tiempo y después se va a repolarizar. ¿Vale? Y la repolarización se va a ver como una deflexión positiva. Este fenómeno lo vamos a estudiar después, pero nada más entiendan algo, que el corazón sufre algo que se llama isquemia fisiológica. Y esto nos genera que la repolarización sea una deflexión positiva. Pero ahorita no se compliquen mucho, porque pues ya de por sí es tedioso esto. Entonces, nosotros podemos seguir con nuestro registro y hay veces, no es común, pero llega a pasar, que encontramos otra onda. Esta onda no se sabe muy bien qué significa y no es patológica si la vemos, siempre y cuando la onda T sea mayor que mi onda U. Entonces, ahora sí, seguimos con nuestro registro y tenemos un registro de un latido. Y ya tenemos forma de ponerle nombre. Entonces, mis ondas se van a llamar con letras. Onda P, complejo Q, R, S, punto J, que es la unión de mi onda S con mi segmento ST, onda T y onda U. Facilísimo. Y después yo puedo tener mi intervalo PR, mi segmento ST, mi onda, mis intervalo RR. Si yo hago algo así, ¿vale? Entonces, todo tiene nombre. Todo lo podemos ir. Ay, caray. Todo lo podemos ir nombrando. ¿Vale? Entonces, así es como se genera un registro del electrocardiograma normal. ¿Les quedó claro alguna duda? ¿Todo bien? Ah, sí. Ya que repolaricé mi corazón, que corresponde a la onda T, después de unos milisegundos puede llegar a presentarse una onda adicional que no es patológica, siempre y cuando la onda U no sea más grande que la onda T. O sea, si mi onda U fuera así, es patológica, sí o sí. ¿Qué significa? Puede ser muchas cosas. Casi siempre son extrasístoles, es decir, es un latido a lo humano, anómalo. Pero, mientras sea menor que la onda T, existe y no nos importa nada más. Ahora bien,
Vamos a comparar mi intervalo, mi potencial de acción cardíaco con el electrocardiograma. Esto casi nadie lo hace, pero es vital. Literalmente es de vida o muerte. Y vamos a ver por qué. Este potencial de acción cardíaco es ventricular. Entonces, mi onda P va a estar dada por un potencial de acción cardíaco que en vez de ventricular va a ser auricular. Entonces, ahorita centrémonos en el ventricular. Mi fase cero, que es mi entrada de sodio, es un picote, va a correlacionarse con mi complejo QRS. Mi meseta va a ser mi segmento ST, que es el tiempo que le doy a mi corazón para que no se tetanice. Si este se acorta, quiere decir que mi meseta se está cortando, y eso es malo. Vamos a ver después por qué, por el periodo refractario relativo y todo eso. Mi onda T, que es repolarización, corresponde con mi fase 3, que es mi entrada, mi salida de potasio o mi fase de repolarización. ¿Vale? Entonces, se, se ven en espejo a nivel celular, a nivel físico. Ahora, ¿cómo se lee? Ya que sabemos cómo es un electrocardiograma, de dónde parte, cómo se origina, vamos a aprender a leerlos. Rutina de interpretación. Vamos a evaluar frecuencia, ritmo. Frecuencia es aquella velocidad, cuántos latidos en un minuto. Ritmo. El ritmo quiere decir quién lleva a mi corazón. El nodo sinusal, ritmo sinusal. El nodo aurículo ventricular, ritmo nodal. O el corazón está haciendo lo que quiere, arritmia. Eje cardíaco. La suma de todos los vectores. De todos los vectores en uno me da mi eje cardíaco. Y puede estar normal, de menos 30 a más 120, desplazado a la izquierda, derecha o extrema izquierda. O sea, normal, todo esto. Desplazado a la izquierda, extrema izquierda y derecha. ¿Vale? Esto ya lo van a ver cuando vean cardio, pero nada más como que entiendan el concepto. Y vamos a estudiar las ondas. Onda P, su morfología. Hay ondas P que son así, hay ondas P que son así. Uy, no, así no. Así. Es bifásica, pues. Eso es lo que quiero llevar. El intervalo PR, ¿cuánto tiempo dura? Desde el inicio de mi onda P hasta el inicio de mi onda Q. Esto es un intervalo porque tiene onda P y segmento PR. R hace referencia a complejo QRS. Complejo QRS nos importa amplitud, qué tan alto o bajo es, tiempo, qué tan picudo, o sea, qué tan pegadito o abierto está, y morfología. Porque no es lo mismo que haga esto, a que haga esto. Hay un buen de variantes. Hay un curso completo de electrocardiograma. Entonces, esto es como lo esencial. Y repolarización, segmento ST y onda T. ¿Vale? Esto es lo que deben de buscar en un electrocardiograma. Ahora, no me quería ir de esta clase sin antes darle algo muy bonito. Bueno, no muy bonito porque es algo triste, que es algo que me pasó en el internado. Pero que hasta que me lo explicaron no entendí la importancia de darlo así y de entenderlo así. Yo hasta el cansancio les he dicho que el potasio es importante. Y ahorita van a entender por qué. Un paciente normal, ustedes y yo en este momento, tenemos normocalemia. En nuestro lado extracelular tenemos potasio de 3.5 a 5 milimoles. ¿Vale? Sin problema. Ahora bien, el potasio me da mi potencial
de membrana en reposo, que se expresa así. Esto es potencial de membrana en reposo. Ahora bien, mi potencial de membrana en reposo en normocalemia es de menos 90. Mis canales de sodio, voltaje dependientes, funcionan perfecto y mis corrientes de potasio funcionan bien. Todo está perfecto, todo es paz y felicidad y mi electrocardiograma detecta todo en orden, sin mayor problema. Ahora imaginen, no sé qué pasó. Ahí está, no sé qué pasó. Imagínense que sube el potasio. ¿A cuánto? Arriba de 5. No sé. Entonces, ¿qué quiere decir que haya mucho potasio afuera? Esto, el hecho de que haya mucho potasio afuera, por mi ecuación de Nernst, que ya la vimos, va a ser mi potencial de membrana en reposo menos negativo. Si estaba en menos 90, ahora va a estar en menos 80. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Mi corriente de potasio, como si nada. Pero esta se va a ver alterada. ¿Por qué? Yo les había dicho que estos canales, estos malditos, tienen su sensor, tienen 3 estados, ¿no? Tienen un estado de abierto, uno cerrado, que tienen su puertita aquí y, y se pueden abrir cuando se alcance el voltaje correcto. Y tienen un estado inactivo, que es el de la bola. Cuando esta bola detecta, cuando esta bola está tapando el canal y detecta que el voltaje ya es de menos 60, esta se activa a más 30 y se desactiva esta bola a menos 60. ¿Vale? Entonces, imagínense que estamos, bueno, imagínense que es menos 80 para que el ejemplo funcione. Imaginen que si yo tengo mucho potasio, cuando mis canales de potasio, de sodio, ya están bajando, ya están como regresando a la normalidad, vamos a estar muy cerca del umbral de activación, que es más 55, para que se activen los canales, para que se abran, para que entre sodio. Entonces, no voy a terminar mi latido, mi figurita normal, cuando ya se están volviendo a activar. Y me va a dar esta cosa de aquí. Esto. Me va a dar algo que se llama onda T picuda. ¿Por qué? No es repolarización. Lo que ocurre aquí es que mi corazón se despolariza, late y lo que quieran. Y en este periodo de tiempo, que es mi meseta, se están activando otra vez mis canales de sodio. Entonces es como si tuviera un segundo QRS empalmado con mi onda T. ¿Vale? Por eso, o sea, mi corazón no está esperando el tiempo que necesita para volver a latir, sino que por el potasio, que lo está haciendo más positivo, hace que lata antes de cuando debería. Pero ahora imaginen que todavía le echamos más potasio, arriba de 8, que lo que normalmente es más de 12. Aquí vamos a tener un potencial de membrana en reposo aún más positivo. Y fíjense qué le va a pasar a estos canales. Nosotros habíamos dicho que los canales, cuando tienen su bolita, tienen que esperar a que se llegue a menos 80 para que se vuelvan a abrir. Pero como aquí mi potencial de membrana en reposo es de menos 70, en ningún momento se les quita esa bola, se queda atorada. Y por más que quiera el corazón, no va a dar esa corriente de sodio. Y por eso mi corriente de sodio se va a recortar.
Y esto se traduce a que de que esté así mi QRS va a estar así. ¿Vale? Y ahora, por gradiente, mi corriente de potasio va a estar súper incrementada. Y mi corriente de potasio, acuérdense que se me daba mi onda T. En vez de estar así, va a estar así, gigante. Y se va a ver así. Mi QRS ensanchado y mi onda T súper, súper ensanchada. Esto, cuando ustedes vean esto, el paciente está muerto, hasta demostrar lo contrario. O sea, el paciente muy probablemente no la libre. Y dicen, hay estudios que explican por qué hay que integrar mis potenciales con mi electro. Fíjense cómo la amplitud va bajando. O sea, cómo de estar así, mi amplitud, cómo llega a ser así esta cosita chiquitita. Y cómo va cambiando la onda de mis electrocardiogramas. Y aquí vienen los cambios que va a haber. Onda tepicuda, ensanchamiento del QRS, y esta cosa se llama patrón sinusoidal. Y me van a decir, esto en mi vida lo veo. Este es el electrocardiograma que yo personalmente tomé de un paciente durante mi internado. Cuando vi esto, se me puso helada la piel. El paciente era un paciente oncológico, tenía cáncer, tenía un linfoma, había recibido su quimioterapia y la quimio fue muy agresiva y causó algo que se llama síndrome de lisis tumoral. Es decir, fue demasiado buena y mató demasiado tumor. Lo malo es que el tumor, como cualquier célula, tiene mucho potasio en su citoplasma. Entonces, si nosotros matamos células que tienen mucho potasio, el potasio sale a la sangre y nos causa hipercalemia. Cuando vimos esto, el paciente pasó de estar bien consciente de darnos los buenos días. En 15 minutos el paciente estaba muerto. Entonces, todo esto, todo este mensaje de cierre, espero que les sirva de mensaje para no solo entender las cosas, sino saber el porqué de las cosas. Porque si el paciente hubiera, bueno, si se hubiera notado antes la hipercalemia, se pudo haber revertido. Existen medidas antihipercalémicas. Y lo primero que damos es gluconato de calcio. Porque el calcio es algo que se llama estabilizador de membrana. Evita que se haga esto. Evita que el paciente muera rápido. El problema es que el paciente estaba recibiendo su quimioterapia, se empezó a sentir mal en otro lado y llegó con nosotros. Cuando llegó, pues ya no había nada que hacer. Por eso es importante que sepan leer un electrocardiograma y que sepan la importancia de las corrientes iónicas, porque la gente dice, esos iones no me sirven para nada. Sí sirven, y literalmente puede ser la vida y la muerte de un paciente. Entonces, espero les haya gustado mucho esta clase, espero le hayan entendido. Cuando veamos así como temas integrados, todo lo de electrofisiología lo integramos en electrocardiograma. Cuando veamos el tema de, por ejemplo, de presión arterial, vamos a ver presión arterial, o sea, toma de presión arterial. Cuando veamos función pulmonar, vamos a ver espirometría. Y así vamos a poner ejercicios clínicos, ¿vale? Que sea como la moraleja y la parte chida de toda la parte tediosa, lo integro para que digan, ah, sí está chido. O bueno, espero que eso piensen. Entonces, si tienen alguna duda o algo, con muchísimo gusto se las respondo, si es que lo sé. Y si no, pues nos vemos el miércoles para empezar con corazón como bomba. ¿Alguna duda, chicos? Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, bonita noche y feliz inicio de semana.